Hoy vamos a hablar sobre el diezmo pentecostal. Yo tengo 10 monedas, rasuras del Señor. Yo tengo 10 monedas, una es de luz. Me quedan ahora 9 y parte guardaré. Así tendré ofrenda para el Señor. Se entiende por diezmo la contribución de la 10ª parte de los frutos de la tierra y del ganado, que se pagaba para el sostenimiento de los levitas que trabajaban como auxiliares de los sacerdotes en los servicios del templo. La ley establecía el templo de Jerusalén como único lugar para entregar el diezmo y a los descendientes de Aarón como únicos autorizados a percibirlo. Deuteronomio 12:6. El diezmo se entregaba en especie, a no ser que el oferente viviera lejos. En tal caso podía vender los productos y hacer la contribución en metálico. El pago del diezmo era común a las antiguas civilizaciones, egipcia, mesopotámica, y se basaba en el sentimiento de pertenencia de las cosas al Creador. Sacerdotes y levitas judíos se hicieron acreedores del diezmo porque no tenían otra fuente de entrada. Vivían solamente de eso y fue luego que tuvieron que desempeñar un oficio paralelo y así procurarse medios de subsistencia. Existían 3 clases de diezmo: un diezmo anual para celebrar con él un banquete en presencia del Señor y al que también estaban invitados los levitas residentes de las ciudades; un diezmo trienal en favor de los que no poseen tierras propias, levitas extranjeros, huérfanos y viudas, que juntos conformaban el estrato más bajo de la sociedad; y otros diezmos sin un valor aritmético estricto, y que eran más bien expresión de un tributo cualesquiera, de los ganados, la era y el lagar. Estos artículos podían ser grabados a su vez con otras tasaciones o redimidos añadiéndoles 1/5 de su valor total. A pesar de ser una práctica en desuso, los pastores pentecostales argumentan que se trata de un mandamiento que compete a la actualidad, pero ninguna de las 54 veces que aparece la palabra diezmo en la Escritura, 45 veces en el Primer Testamento y las 9 restantes en el Segundo, parece respaldar dicha afirmación. Los códigos legales del Pentateuco se componen de prescripciones apodípticas que tienen un valor perenne: no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, y prescripciones casuísticas que obedecen a fenómenos circunstanciales, entre los que figuran no tocar a una mujer con la regla, no comer sangre de animales, excluir a los enfermos de lepra, el pago de los diezmos y la prohibición de contacto con cadáveres. Los preceptos apodípticos son leyes válidas universalmente y están dirigidas a personas de cualquier época, cultura y lugar. Los preceptos casuísticos son leyes temporales diseñadas para una sociedad primitiva, ajustadas a ideas religiosas poco desarrolladas, que requieren de una revisión constante para ser corregidas, modificadas o sustituidas en su totalidad. En el año 70 después de Cristo, tropas romanas al mando de Tito sitiaron Jerusalén, que cayó después de una breve resistencia. Las operaciones de toma incluyeron la aniquilación material del elemento subversivo y la destrucción total del templo. El sacerdocio judío y la institución del diezmo, que habían sido creados y subsistían en relación de dependencia respecto a éste, perdieron su razón de ser y desaparecieron. Ante la imposibilidad que encontraron los pastores pentecostales para justificar el cobro del diezmo a partir del Antiguo Testamento, buscaron un apoyo doctrinal en el Nuevo y presentaron una variedad de pasajes en los que, de acuerdo a su explicación, si bien no se prescribe el diezmo de forma explícita, se aconsejaría sí de forma implícita al menos. Primero, Jesús enseñó el diezmo no por ley sino por fe. Mateo 23:23. Allí se lee: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Jesús se dirige a los escribas y fariseos para reprocharles el que sean tan escrupulosos en el cumplimiento de las cosas mínimas y dejen de lado lo fundamental, la justicia, la misericordia y la fe. No es pues una enseñanza sobre el diezmo, lo utiliza únicamente para ejemplificar un comportamiento que considera de doble moral. Segundo, el diezmo era llamado dinero de tributo
el cual Jesús mismo habría pagado. Mateo 17:24. Allí se lee: Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas y le preguntaron: ¿No paga vuestro maestro las didracmas? Respondió él: Sí. Pedro fue y se lo comunicó, y Jesús, luego de explicarle el por qué no estaba obligado a pagar dicho tributo, le ordena: Vete al mar y echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, ábrele la boca y encontrarás un estáter, tómalo y dáselo por mí y por ti. La legislación mosaica distingue claramente lo que es el tributo y el diezmo. Se trata del tributo anual y personal, que se pagaba para cubrir las necesidades del templo y al que estaban obligados los varones a partir de los 20 años, Éxodo 30:11 y siguientes. Además, ni Jesús ni sus discípulos pagaban el diezmo, ya que el precepto obligaba solo a agricultores, ganaderos y quizás también posiblemente a personas con ingresos, pero Jesús y su comunidad pertenecían a la clase desposeída, sumados a la lucha diaria por la supervivencia. La tercera justificación para el cobre del diezmo la sustraen del capítulo 11:6 de la epístola a los romanos. Allí se lee: Si las primicias son santas, también la masa. Según la interpretación de los ministros protestantes, la palabra primicias, que en su sentido original se refiere a los primeros frutos de la tierra, cereales sobre todo, ofrecidos a Dios en reconocimiento de sus beneficios, y que a efectos de tal operación el resto de la cosecha y los productos preparados con ella quedaban por extensión santificados, alude en este caso a los diezmos que deben pagar los fieles cristianos para quedar santificados, al igual que la masa preparada con el trigo del que se ofrecen las primicias. Sin embargo, el apóstol San Pablo no está haciendo una catequesis sobre los beneficios espirituales de pagar el diezmo. Trata con este símil de rectificar el pecado de orgullo espiritual suscitado al interior de las iglesias helénico-cristianas, quienes creían ser el nuevo pueblo de la elección por aceptar el evangelio y despreciaban a los judíos que se habían, según ellos, autoexcluido de la salvación por negarse a aceptar el Cristo. San Pablo insiste en que el pueblo de Israel, a pesar de ser un renegado, no ha perdido la santidad heredada de los patriarcas, que son como sus primicias, porque la santidad de los patriarcas santifica igualmente a todo Israel, lo mismo que la porción de las primicias separada para el templo consagraba la masa entera, santidad que favorecerá a su conversión en el momento que Dios lo disponga. La cuarta justificación para el cobro del diezmo obtiene su argumento de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 8, según la cual Pablo recibió salarios, entre paréntesis diezmos, para sustentar su ministerio. San Pablo era un hebreo de la tribu de Benjamín, conocedor de las Escrituras, entendía perfectamente que no era sacerdote para recibir diezmos, y los corintios no eran judíos sino griegos, que no pagaban ni sabían siquiera lo que era el diezmo. La palabra que aparece en el texto griego es opsonion, salario, diferente de apodekatoo, acción de pagar el diezmo. Decir que San Pablo recibió diezmos es torcer el sentido de la frase por completo. Lo que sí recibió, y la lectura lo dice, fueron auxilios para sostener su ministerio, un aporte necesario y bien merecido que nada tiene que ver con la realidad del diezmo. Pero existe un último argumento considerado el más poderoso, según el cual los ministros pentecostales no cobraban el diezmo levita, sino el diezmo de Melquisedec. El predicador no católico Homero Shapley de Álamo, en un artículo titulado «¿Debemos los cristianos diezmar porque Abraham diezmara?», se opone con vehemencia a la práctica del diezmo pentecostal por considerarlo antibíblico y expone la idea del diezmo anteriormente citada mediante un silogismo. Los silogismos son razonamientos expresados mediante una secuencia de enunciados tal en los que se acepta la verdad de la conclusión por el hecho de haber aceptado la verdad de los enunciados o premisas. El silogismo es el siguiente: A. Melquisedec era tipo de Cristo, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Hebreos 7:3. Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10. B. Abraham dio diezmos del botín a Melquisedec. Hebreos 7:4. C. Los que son de fe, paréntesis, los cristianos, estos son hijos de Abraham.
Gálatas 3:7. D. Por tanto, los cristianos debemos dar diezmos a los siervos de Cristo en la tierra. El problema fundamental de este argumento, con el que los pentecostales pretenden justificar el pago del diezmo, es que las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. La historia de Abraham y Melquisedec, que se narra en el capítulo 14 del libro del Génesis, es una saga. Las sagas son relatos orales, en su origen, de autor anónimo, transmitidas entre el pueblo que intentan explicar algún hecho extraordinario. En este caso y en su contexto histórico, quiere legitimar el santuario de Jerusalén como lugar querido por Dios para la captación de diezmos. Melquisedec era rey sacerdote de Salem, una antigua ciudad cananea a la que David conquista y convierte en capital del nuevo reino, y que fue conocida desde entonces como Jerusalén. Allí mismo Salomón, hijo y sucesor de David, construyó el templo, transformándola en el centro religioso más importante de la nación. Cuando se promulgó el decreto que constituía el templo de Jerusalén como único lugar legítimo para el pago del diezmo, el pueblo comenzó a preguntarse qué era lo que justificaba tal decisión, y la saga de Abraham y Melquisedec dio respuesta a dicho interrogante, que Abraham, padre de todos los hebreos, pagó los diezmos a un sacerdote de Jerusalén. La razón por la cual el apóstol Pablo, Apolo o quien quiera que haya sido el autor de la epístola a los hebreos, recuerda a Abraham entregándole el diezmo a Melquisedec en el capítulo 7, verso 4, es para marcar la inferioridad del sacerdocio de Leví respecto al de Jesús. Por eso insiste en que Leví pagó los diezmos a Melquisedec, figura de Jesús, cuando todavía estaba en las entrañas de Abraham. Lo que sucedía a nivel histórico, dicho esto siempre desde el campo de la hipótesis, es que los conversos cristianos provenientes del judaísmo se habían decepcionado de la humildad de la Eucaristía y extrañaban el esplendor de la liturgia celebrada por los sacerdotes en el gran templo. Es muy triste que mientras el autor de la epístola a los hebreos recuerde a Melquisedec por ser figura de Cristo y todo lo que esto significa, es decir, la alianza, el sacrificio, el servicio, la intercesión, los pastores pentecostales estén interpretando este personaje desde una perspectiva utilitaria, pensando únicamente en la plata. Para una interpretación correcta de los textos bíblicos, es necesario en primer lugar la oración para pedir la asistencia del Espíritu, pero también se requiere del estudio. Muchos pentecostales han llegado a afirmar que la etimología, la historia y la arqueología, todas ellas ciencias auxiliares que ayudan a precisar el sentido de un pasaje bíblico, hacen parte de las estrategias del demonio que busca desorientar a los creyentes y apartarlos de la fe en Cristo. Dicho de otra manera, profesan una especie radicalizada de fideísmo, en donde la fe es el único medio de conocimiento religioso, dejando al margen la razón. En el Nuevo Testamento, la Iglesia cristiana sustituyó el diezmo por la práctica de la limosna de una forma desinteresada, sin ostentación y sin esperar nada a cambio. Quienes no tenían posesión alguna debían al menos repartir los dones de Cristo y trabajar por los necesitados. La práctica de la limosna se convirtió entonces en una manifestación explícita de la fe en Cristo, porque ayudar a un hermano necesitado es ayudar al mismo Cristo. Para San Pablo, la práctica de la limosna es sinónimo de unión entre las iglesias e igualdad entre los hermanos, y Santiago afirma que no mora la caridad de Dios en aquel que cierra las entrañas a un hermano necesitado. Capítulo 2, verso 15. Soy José Blanquicet y esto es Biblia, Razón, Fe y Ciencia.